Hermanos, restaurando el ministerio apostólico. Usted me dirá, pero pastor, ¿esto qué es de restaurar? Hay una situación que se ha presentado a través de los siglos y es que ustedes como conocedores, o todos nosotros, como conocedores de la palabra del Señor y de la historia de la iglesia, sabemos que hubo un tiempo cuando este ministerio y todos los ministerios en general menguaron de una manera tremenda. Y quiero decirles, hermanos, que este ministerio, sobre todo el ministerio apostólico, en un momento dado fue como menguando, como desapareciendo. Hoy por hoy hay muchos hombres que hablan, se declaran apóstoles. Ahora, usted, hermano, sabe cuál es la prueba del verdadero apóstol. Bendito sea el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros, en el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor y aún más, mire, sabiendo que las doctrinas y doctrinas que hay, que han querido como tergiversar la palabra de Dios y hacer que la iglesia se confunda, sea confundida, pero no hay confusión. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos claramente que el Señor ha dado a la iglesia espíritu de revelación. Conocemos a pie juntilla lo que es la doctrina. Por ejemplo, nosotros sabemos, por ejemplo, que la palabra evangelio significa buenas noticias y aparece 76 veces en el Nuevo Testamento. Así que la mayoría de las cartas de Pablo y en los evangelios sinópticos aparece esta palabra y sabemos lo que significa. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Son los tres primeros evangelios, a saber, Mateo, Marcos, Lucas. Son los tres evangelios sinópticos. Y se le llama sinópticos porque son semejantes, excepto el evangelio de Juan, que es muy diferente a los tres primeros evangelios. Así que el Señor ha dado a la iglesia ministerios. Uno ve, por ejemplo, en los evangelios sinópticos la historia del Señor Jesús. Cuando Él comenzó a predicar, llamó a 12 hombres y les puso la palabra de apóstoles. Y les voy a decir, hermano, lo que significa ser o ser llamado apóstol. La palabra del Señor nos enseña que apóstol es una palabra que viene del griego y significa enviado. Hay muchos misioneros que son apóstoles, pero son enviados. En el Nuevo Testamento, el más sobresaliente fue el apóstol Pablo. Sabemos que hubo 12 apóstoles. Ahora, el ser apóstol está revestido de autoridad. Por ejemplo, Pablo plantó iglesias, usó de autoridad, dio instrucciones. Nosotros sabemos por la palabra del Señor
todas las obras que el Señor hizo a través del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, Él ha dado a la iglesia ministerio y podemos funcionar. Vamos a leerlo en 1 Corintios 12, 28. Lo que la palabra del Señor nos habla acerca de este ministerio. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 28 que a la letra dice. Quiero que estemos atentos para poder entenderlo porque a muchos les va a parecer raro esto. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, o sea, enviados. Luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y luego hace la pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hacen todos milagros? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pero hay una cosa que debemos mirar, el consejo del apóstol Pablo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Qué bueno es entenderlo, porque Dios a su iglesia, a nosotros, nos enseña palabra viva, nos enseña palabra real, donde no nos dejamos torcer de nadie y que diga la gente doctrinas extrañas como a veces aparece por los medios masivos de comunicación. Ahora en Romanos capítulo 12, del 6 al 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Repito, Romanos capítulo 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, o sea, que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. O sea, cada uno debe de saber pedirle al Señor que le muestre, que le enseñe qué don ha recibido de parte de Dios. El que exhorta en la exhortación, el que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Y que sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hermanos, el Señor ha dado a la iglesia, a su santa iglesia, ministerios y podemos funcionar en más de uno de estos ministerios. Pero es importante descubrir exactamente cuál es nuestro ministerio, o sea, el don que el Señor nos ha dado para funcionar correctamente dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, de ese cuerpo precioso, armonioso que el Señor Jesucristo ha dado a su pueblo. ¿Por qué razón los dones fueron como desapareciendo? Si nosotros vamos a la historia de la iglesia, vemos que hubo periodos de avivamiento, lo que llamamos periodos de avivamiento, donde Dios, hermanos, permitió que la iglesia funcionara
de una manera poderosísima. El avivamiento de Gales, el avivamiento de Inglaterra, el avivamiento en diferentes naciones, donde surgieron tremendos predicadores y tremendos expositores de la palabra del Señor. Y podemos leerlos aún, la historia de ellos está. Entonces, hermanos, la pregunta es esta: ¿cuál es el don que Dios le ha dado a usted? Porque la palabra del Señor dice en el libro de Efesios, vamos a Efesios capítulo 4. Por favor, hermanos, vamos ahí y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11. Bendito el nombre de Jesús. Estamos en la escuela dominical, escuela de enseñanza en doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Dejémoslo hasta ahí, ya vamos a hablar de esa unidad. Y allí es donde quiero centrar, hermanos, lo que pasó con los ministerios, o lo que ha ido pasando con los ministerios de la iglesia del Señor. Y cuando digo la iglesia del Señor, estoy hablando del mundo entero. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, estos ministerios deben de estar funcionando en la iglesia. Viene la pregunta concisa: hermanos, ¿estos ministerios están funcionando en la iglesia hoy, en el día de hoy? Especialmente la pregunta, el don apostólico. Oiga bien, ¿está funcionando el don de apóstol? Ahora mire, el apóstol gobierna, el profeta guía, los evangelistas recogen, los pastores guardan y vigilan, el maestro o los maestros enseña y fundamenta. El sentir, hermanos, de nosotros como siervos del Señor es lo que dice en Efesios 4:12. Mire, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oiga, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta ahí. Para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, lo que es la santa iglesia del Señor. Hasta que todos, oiga, todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad, uno, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el conocimiento perfecto, el conocimiento clasificado, o sea, lo que nosotros como iglesia somos. Y esto se alcanza, hermano, cuando estos dones comiencen a funcionar en completa perfección, como funcionan ¿cómo le dijera? Como funciona una máquina y todos sus piñones que funcionan a la perfección y encajan.
Así debe funcionar la iglesia. Mire lo que dice la palabra del Señor. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, plenitud, que quiere decir estado perfecto. No es una cosa así. No, es la perfección. Y yo quisiera, hermanos, que entendiéramos lo que significa a profundidad la palabra apóstol, que es un enviado. Ahora, Dios está restaurando ya su iglesia, ya comenzó esa restauración. Mire, porque la palabra restaurar viene del griego apocatástasis, apocatástasis, que significa restaurar a salud. Significa traer algo a la existencia y a un uso perfecto. O sea, volver a traer a la vida, reedificar, reedificar a su forma original. Es necesaria la restauración para corregir y cambiar la situación. Ustedes mismos, hermanos, se dan cuenta que aparecen muchos apóstoles hoy por hoy. Hay un problema de apostolitis. Todos se declaran apóstoles y que yo soy el apóstol fulano, pero la pregunta es esta. ¿Es ese don que usted dice tener o que mucha gente dice tener, que son apóstoles del Espíritu Santo? No, hay que tener mucho cuidado con esto. Segunda de Corintios. Vamos, hermanos. Segunda de Corintios 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Ya ve? Ahora, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todo, oiga bien, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Milagros. Claro está que sabemos que hay muchos milagros mentirosos, como la calza de muelas en oro y una cantidad de cosas que aparecen en la televisión y en los medios masivos de comunicación, que la sal santa, que la escoba santa, y una cantidad de cosas antibíblicas, completamente antibíblicas. Y hemos de estar en la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, nosotros debemos de pensar que el evento más importante en los últimos días es la restauración de este ministerio. ¿Por qué? Porque este ministerio apostólico fue el que abrió. Acuérdese, Hechos capítulo 2. Este ministerio fue el que abrió la era de la iglesia y será el que la vaya a cerrar también. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos. En el capítulo 2, versículo 42. Leamos, por favor.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, la palabra del Señor dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sigamos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Oiga, maravillas y señales. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo que está pasando ahora. Repartir, dar, hermano, entre nosotros. Eso es de la iglesia. Eso es apostólico. Eso es del cristianismo verdadero. Dar entre nosotros. Pero eso sí, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mucho cuidado con esto. Teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Qué significa tener el favor con todo el pueblo? Significa estar en amistad con la gente, ser servicial, ser una persona asequible con todos. Oiga, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. O sea, lo que hemos hablado a veces en doctrina en la iglesia latente, o sea, los que han de venir por la gracia del Señor Jesucristo. Esa iglesia que está todavía empotrada en el mundo. Y entre ellos están nuestros familiares, los vecinos, los amigos, que evangelizamos a diario, que oramos por ellos, como estamos haciendo ahora. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, este ministerio que abrió la era de la iglesia, ese mismo ministerio es el que la va a cerrar. Por eso estamos esperando un avivamiento perfecto, un avivamiento poderoso. Por eso debemos prepararnos en oración, en ayuno como hoy, haciendo un ayuno y buscando el rostro del Señor y suplicándole a Él, porque estamos en su mismísima presencia, aleluya, adorándole, glorificándole a Él, para que la gloria de Dios sea derramada sobre esta santa iglesia. Ahora, hermano, la iglesia no puede crecer a plenitud hasta que este ministerio no sea restaurado. Pero quiero decirle que Dios lo ordenó y puede crecer por completo en nosotros. Ahora, otra pregunta, para todos nosotros como iglesia. ¿Qué don tiene usted? ¿Qué don le ha dado Dios? ¿Está buscando que Dios realmente le revele qué don tiene y usted se ha propuesto a buscarlo? O sea que el crecimiento de la iglesia está en que busquemos la presencia del Señor y que se manifiesten todos estos dones, estos ministerios en nosotros. Porque cuando estos dones, hermanos, se ejercitan, se vuelve un ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 3. 1. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Estamos ya en la unidad de la fe? 2. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Conocimiento del Hijo de Dios a la perfección de Jesucristo. Y 3. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, hasta ahora no hay ninguna iglesia en el mundo que haya alcanzado esa plenitud. Estamos buscándola. Y llegará el momento que esa plenitud sea alcanzada. Ahora, en el libro de Efesios 4:11 al 16, la palabra del Señor nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? El versículo 14, estoy leyendo Efesios 4:14, lo voy a leer. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de todo viento de doctrina. ¿Sí? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Históricamente hablando, hermanos, y aún en el presente podemos ver cuántas falsas doctrinas quieren entrar al cuerpo. Ahora, usted sabe que cuando hay un cuerpo extraño, el cuerpo mismo lo rechaza. Hablemoslo así. Cuando hay alta fiebre en un cuerpo, ¿qué significa? Cuando hay un dolor de cabeza fuerte, significa que el cuerpo está rechazando algo, un cuerpo extraño. Lo mismo pasa hoy en nuestra iglesia. Dice la palabra del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Oiga, en aquel que es la cabeza. Esto es a saber, el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Oiga, la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. ¿Está esto en nosotros? Claro, ya la iglesia ha ido creciendo. Amén. En 1901 empezó un avivamiento tremendo. La calle Azusa, de la que se habla históricamente. Pero hermano, necesitamos que estos dones crezcan a cabalidad. Si hay apóstoles del Señor, hoy por hoy los hay. Dentro de nuestra iglesia sí hay apóstoles,
¿Qué queremos decir? Que se ha restaurado a plenitud estos ministerios. Si hay maestros, si hay evangelistas, bendito sea el nombre de Jesús. Efesios 3:14. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Estoy leyendo Efesios capítulo 3, del 14 en adelante. Y que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura. Las 4 medidas principales. Repito, para que seáis plenamente capaces de comprender, no solamente intelectualmente, sino en el espíritu nuestro, el espíritu humano, poder comprender, entender a cabalidad cuál sea, hermanos, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Oigan, bendito el nombre de Jesús, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder debe de actuar, debe de estar en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces debemos, hermanos, de permanecer en este conocimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que nosotros debemos de propender, de buscar con todo nuestro corazón para que el Señor nos use con poder y gran gloria, en amor, como dice la palabra del Señor. Este mensaje sigue, hermanos, pero vamos a dejar así. ¿Por qué el ministerio apostólico debe volver a la iglesia? ¿Por qué el ministerio apostólico y los demás ministerios están siendo restaurados a la iglesia? Esa restauración está viniendo, gloria al Señor. Y el avivamiento está comenzando a venir. Pero hermanos, primero debe de haber dolor, angustia. Es lo que estamos pasando. Es lo que está sucediendo ahora. Ese dolor, esa angustia. Recuerde que la mirra tiene que ser golpeada, estrujada, para poder que dé su máximo olor. La fragancia, en este caso, la fragancia del Espíritu Santo en su santa iglesia, en nosotros. No solamente es estar hablando en lenguas y hablando en lenguas. Hermano, hay que ejercer los ministerios en amor. Es el momento de practicar ese amor, esa cordura, esa comprensión los unos a los otros, no persiguiéndonos, no hablando mal los unos de los otros, sino que en amor de Cristo, en el amor del Señor. Amén. Entonces Dios se agrada de su pueblo, el Señor se agrada de su iglesia y los dones del Espíritu comienzan a crecer, a darse en nosotros, y de pronto un hermano
Dios lo comenzó a usar a una hermana, aquel y aquel. Entonces la iglesia se va perfeccionando. Vea, la iglesia se va, ¿cómo le digo yo? Una palabra acertada, se va empotrando y va trabajando a perfección. A perfección. No impidiéndonos los unos a los otros, no, Señor. Jamás. Ayudando el uno al otro en el amor, como está escrito en Primera de Corintios, el capítulo 13. Vamos ahí, ya para terminar, hermanos. Primera de Corintios, el capítulo 13, para honra y gloria del Señor. Mire lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 13. Dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Bendito el nombre de Jesús. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor sufrido es benigno. El amor no tiene envidia. Oiga, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es lleno de vanidad. ¿Qué pastor pone en disciplina a un hermano por vanidoso, por jactancioso? No. Solamente porque adulterio, fornicación, borrachera y cosas así. Pero hay pecados que son sutiles, ocultos. Por ejemplo, la vanidad, la envidia, la persecución unos contra otros. Hermano, tenemos que propender para que los ministerios lleguen a la iglesia a plenitud, en su vida, en mi vida. Gloria al Señor. Y poder servir al Señor a plenitud, con gozo. Bendito el nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, estamos en ese camino. Y ya para terminar, vamos a leer en Joel. Mire, Joel capítulo 2. Vamos a ir un instante ya para terminar. En el libro de Joel capítulo 2, versículo 25. Claro que este tema sigue, amados hermanos. Este tema sigue porque es más amplio. Bendito el nombre de Jesús. Los ministerios restaurados. Mire lo que dice en Joel 2:25. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envió contra vosotros. Está hablando de avivamiento. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y este versículo da la apertura para seguir en el resto del tema. Paz de Cristo, hermanos. Dios les bendiga a todos y espero que hayamos entendido la restauración del ministerio apostólico. Paz del Señor, hermano.